aspirante independiente. Ahorita le vamos a preguntar por qué independiente. Tengo entendido que también es catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Liliana Álvarez, directora de la Facultad de Comercio y Administración, y el doctor Alfredo de la Torre, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y sin más preámbulos, saludo a don Jesús Robles Villa. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Marco? Buenos días a ti y a tu audiencia. Bueno, debo decir antes de entrar en materia con esta entrevista que para este programa y para un servidor es honroso recibir a Jesús Robles Villa. Muchas gracias, Marco. Doctor, ¿el doctorado en qué fue, Jesús? Es doctorado en administración. Bueno, en administración. Voy a hacerle algunas preguntas a Jesús. Le voy a recomendar que el uso de los audífonos lo utilice nada más para escuchar cuando le hacemos la pregunta, porque luego la retroalimentación del sonido hace que se retrase un poquito en la pronunciación de las palabras. Jesús Robles Villa fue secretario de Educación Pública aquí en Chihuahua y ha sido desde mucho tiempo catedrático de la universidad, además de tener la carrera de licenciado en Derecho. Sí, licenciado en Derecho y contador público también. Contador público. Decía yo al principio que es honroso que esté con nosotros porque lo conocemos desde hace muchos años y sabemos la enorme calidad académica y moral que tiene quien hoy aspira. Veo en la prensa hoy, hace unos días, Jesús, dijo el rector Ciáñez que no había dados cargados en la sucesión. Y ayer también comentábamos con Antonio Ríos y dice, vamos a esperar que salga la convocatoria para ver si hay o no dados cargados. Y hoy vemos una declaración que publica la prensa donde Jesús Robles Villa dice, sí hay dados cargados. Los dados están cargados para los directores, quienes son juez y parte. Así es, Marco. Creemos que el proceso de renovación de rector tendría que haber sido normado por el Consejo Universitario. La ley orgánica contiene un esquema, un procedimiento de elección, pero es un procedimiento general que ya quedó obsoleto. En el 2011 hubo una serie de modificaciones a la Constitución en materia de derechos humanos, la reforma electoral, y la ley orgánica quedó como se tenía desde el sexenio pasado en materia de rectoría. Y aquí lo que pasa es que la convocatoria salió en términos tan laxos, tan generales, que prácticamente deja al libre manejo de los directores, quienes en realidad manejan los consejos técnicos en las facultades, que son la máxima autoridad. Y en las distintas facultades los directores pues tienen el poder de presionar a consejeros, maestros, alumnos. Y en primer lugar hemos pugnado porque ninguno de los directores se suba al proceso electoral de rectoría, porque los directores en primer lugar están siendo juez y parte, y voy a explicar para tu auditorio. La convocatoria establece que se haga un proceso de auscultación para que el Consejo Técnico proponga al Consejo Universitario, que es el máximo órgano de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no al rector, el Consejo Universitario, para que ahí se forme una terna, y de esa terna que se forma por votación de los directores y los consejeros universitarios, alumnos y maestros, se va a elegir al rector. Eso se hace por 2/3 partes de la votación de los consejeros presentes, o sea, es una mayoría calificada. Pero pues da la casualidad que si los directores se proponen a sí mismos ante el Consejo Técnico, votan en el Consejo Técnico, presionan a maestros y alumnos para ser ellos los que sean propuestos por el Consejo Técnico, suben su propuesta al Consejo Universitario
y ahí vuelven a votar por ellos mismos, y si llegan a quedar en la terna, pues siguen siendo parte y votan por ellos mismos. Esto es obviamente inequitativo a la luz de todas las consideraciones jurídicas que exigen que los votos o que los procesos de votación sean equitativos, que sean legales. Pero aparte de eso, yo sostengo, y lo he dicho en diversos foros, que la ley orgánica establece que una persona que ha tenido procesos de infracción, cuando menos de infracción legal, pues no es sujeto de ser subido a un proceso que requiere la honorabilidad, como es el cargo de rector, y entonces tienen años violando la ley laboral, tienen contratados a maestros que tienen más de 15 o 20 años, cuando que la ley orgánica solamente permite un año estar en un proceso de contratación temporal. Hay maestros que están viviendo el terror de ser hostigados porque les dicen, si no votas por mí, te quito el contrato. El sindicato académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua no hace absolutamente nada en esto. Entonces los maestros que nos hemos pronunciado, pues por un proceso legal de ordenamiento a todos esos 1,300 maestros, cuando menos, que están siendo pues forzados, presionados, que ellos los han contratado y les quitan clases. La ley orgánica dice que para asignar una hora clase tiene que ser boletinada y concursada. Han violado sistemáticamente estos procedimientos. Entonces eso impide que, por una parte, al ser juez y parte, se suban al proceso electoral, pero aparte de eso, han estado infringiendo la ley orgánica, el estatuto del personal docente, el contrato colectivo y la ley laboral. La ley laboral no permite a un patrón tener por 15 o 20 años, son, en el mejor de los casos, 3 meses de prueba y ahí se define si es o no sujeto de una base. Ellos no lo han hecho. Entonces nosotros consideramos que la convocatoria que emitió el rector dejó una cantidad de factores sin definir. Yo presenté el día de ayer un escrito al rector con el propósito de que sea el Consejo Universitario, que es el único órgano de la universidad que puede proveer la reglamentación para que el proceso electoral de rector se lleve en una forma justa, jurídicamente equitativa, en donde permita que quienes no somos directores tengamos la oportunidad. Pero hemos sometido una serie de propuestas al rector en el sentido de que provea el Consejo Universitario, un proceso en donde en las facultades para el proceso de auscultación se coloquen urnas, se emitan boletas, se permita un proceso de debate ante los diferentes campus de la universidad para que nos conozcan, porque los directores de las facultades no están permitiendo absolutamente nada de eso. Quieren ser declarados como candidatos por aclamación en un claustro al cual han presionado históricamente y en este momento los amenazan con el despido si no votan por el directivo en turno. Entonces creemos que esto es un proceso totalmente inequitativo y pues cargado o amañado cuando menos. Bueno, con esto podemos presumir, Jesús, de que el proceso no tiene ningún viso de democracia. Pues yo creo que esa es categórica la afirmación. Así como está diseñada la convocatoria, no tiene ninguna posibilidad de que en la universidad se pueda actualizar la democracia universitaria. Está totalmente cargado y les da toda la beligerancia y la discrecionalidad a los directivos para proponer a quienes ellos quieran. Y hemos a su vez pedido al rector en diversos escritos que provea la observancia. Ayer incluso enviamos una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el sentido de que provean pues alguna medida cautelar para garantizar nuestros derechos y tutelen nuestra seguridad jurídica. Esperamos que nos den una pronta respuesta. Pero si esto no sucede, pues el único camino que nos queda es precisamente el de la impugnación de este proceso electoral a través de la solicitud de un amparo por toda la serie de violaciones que ha ido cometiendo la autoridad universitaria y a la cual le hemos pedido que provea las medidas que garanticen una justa, una equitativa y pues sobre todo una legal elección de rector. Muy bien. Mucha gente opina y se hacen observaciones en el sentido de que la elección de un rector y la actuación de un rector en la universidad implica una serie de intereses que no son propiamente el principal interés, que debe de ser el académico, el cultural,
el interés de hacer de nuestra universidad lo que es en teoría, y no ¿cómo podríamos hablar? Un bastión de poder y desgraciadamente tenemos que utilizar el término que todos los días oímos repetitivamente en boca de políticos y de críticos en medio de corrupción. ¿Qué es lo que anima a Jesús Robles Villa y cuál es el punto de vista sobre este asunto que en un momento dado debe interesarle no solamente a la comunidad universitaria, debe interesarle a la sociedad en su conjunto? Porque la universidad indudablemente que es el semillero, es el centro promotor de los profesionistas y del futuro de Chihuahua, en el caso de Chihuahua. ¿Cuál es el ánimo de Jesús Robles Villa frente a tanta adversidad que se observa? ¿Ya se registró? Bueno, voy por partes en la respuesta. Sí. Primeramente, Jesús Robles Villa, o sea, yo formo parte de una organización que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Se llama Principios de Enseñanza para la Administración Responsable. Es un subprograma de la Organización de las Naciones Unidas de algo que se llama el Pacto Global. ¿Qué es el Pacto Global? Es un documento que pretende hacer un cambio en el mundo con el propósito de erradicar una serie de problemas. En este momento, la Organización de las Naciones Unidas tiene 17 objetivos del milenio entre 2015 y 2030, entre ellos desterrar la pobreza, el hambre, la ignorancia, provocar la sustentabilidad de las ciudades, de la economía, de la energía. Todo esto ha enmarcado 10 principios de la organización del Pacto Global, pero el 10º principio es un principio en donde hoy ha crecido enormemente los procesos de corrupción. En Latinoamérica, el Banco Mundial ha dicho, mientras en Latinoamérica no se combata la corrupción, que es un cáncer generalizado que impide el desarrollo económico, social, ambiental y gubernamental, y subrayo y gubernamental, pues los dineros, los recursos son destinados a fines propios de los encargados del ejercicio del poder, no es en beneficio del pueblo. Entonces, todo lo que hoy estamos haciendo en la universidad, en los últimos 6 años, pues se ha hecho en beneficio de una pequeña casta que yo le he llamado el cártel administrativo de la universidad. Se reparten prebendas, otorgan puestos nepóticamente, hacen compras a precios terriblemente alzados, fingiendo que están haciendo licitaciones a 3 compañías que son de la misma empresa o de la misma persona. Entonces, esto ha venido causando una inquietud terrible entre los universitarios, alumnos, maestros y trabajadores, porque vemos que los recursos que son extensos, tenemos el mismo recurso en la universidad prácticamente que el municipio de Chihuahua. Cuando el municipio de Chihuahua atiende a más de 800,000 gentes y la universidad atiende a 36,000 gentes y tenemos el mismo presupuesto, debiéramos tener resultados diferentes, una mejor educación, una mayor y más relevante investigación, una vinculación con los problemas de la sociedad. Vemos problemas enormes de todo tipo aquí, desde el transporte, la pobreza en las esquinas, tenemos ancianos que viven en condiciones infrahumanas en los asilos. Por donde quiera que volteemos hay problemas, pero los directivos de la universidad destinan a la investigación, por ejemplo, solamente 10 millones de pesos, cuando destinan actividades festivas y de deportes y otro tipo, más de 220 millones de pesos. Los que somos investigadores carecemos totalmente de recursos. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Jesús Robles Villa a oponerse a esto? Pues hemos estado en esta lucha desde hace ya casi 20 años. Y yo en alguna ocasión, precisamente por este proceso de lucha, fui despedido por el rector en un oficio que decía que usted despedido por causa injustificada porque me opuse a los procesos verticales y autoritarios. Pero hoy otra vez me encuentro en la misma circunstancia en donde está sucediendo este tipo de cosas. Hemos tenido una serie de pláticas y discusiones pues confrontativas con las autoridades donde exigimos que a esos maestros, el año pasado sucedió un fenómeno así que fue el colmo,
Una maestra que termina su clase, les terminan su contrato, va a pasear a Juárez, choca, muere una de sus hijas en el choque y total vive una situación ruinosa. Y no quisieron en principio asumir todos los costos de ese accidente. Estuvimos insistiendo hasta que finalmente la incorporaron al servicio de pensiones pues para poder rescatar, pero vivió una cuestión así terrible, terriblemente ruinosa. Y decimos, ¿por qué tienen que suceder este tipo de accidentes con pérdidas de vidas para que alguien se conmueva y solo a una persona, en el caso, le otorguen los servicios de salud a los que tiene derecho? Nosotros creemos que esto, los 1,300 maestros y los casi 1,000 trabajadores administrativos tienen derecho a esto. Y si se destinan recursos para otro tipo de actividades que no son prioritarias, yo creo que el principal recurso de la Universidad Autónoma de Chihuahua es su recurso humano y tenemos que protegerlo. Entonces yo estoy aquí por un proceso de lucha, por un rescate de la universidad, una modernización de la universidad. Tenemos todos los elementos para ser una de las primeras universidades, no solo de México, sino de Latinoamérica, y entrar a los rankings mundiales. Tenemos gente capacitada, preparada, deseosa de trabajar, pero normalmente tenemos por encima un grupo que lo único que le interesa es el usufructo del poder, no le interesa ni la docencia, ni la investigación, ni la vinculación. Por eso ando yo en esto. Muy bien. Recibimos algunos mensajes de texto. Tengo uno a la mano que dice: señor Guevara, soy universitario. Don Jesús me dio clases. Lo considero el más apto moral y académicamente. Órale, muchas gracias. Una flor para Jesús. Bueno, Jesús Robles Villa fue director de la Facultad de Comercio de Contaduría y Administración. ¿Sí? Contaduría y Administración, sí, es el nombre. Fue director. Sí, así. ¿Cuál es el ambiente que en ese momento vivió Jesús Robles Villa como director de la facultad y cuál es el que ha vivido como catedrático? Bueno, como director de la facultad, yo tuve la oportunidad de hacer una serie de cambios porque esto fue en 1976. Era un proceso en donde estaba un despegue así de la economía mexicana, en donde las universidades empezábamos a ser consideradas como un factor de cambio en el orden económico, social, ambiental y gubernamental. Y empezábamos a recibir apenas el incipiente apoyo. Cuando yo fui director, mucha de la tarea docente que se hacía en la universidad era prácticamente honorífica. Los maestros a lo mejor gastaban más en trasladarse a la universidad que el sueldo que recibían, pero era un proceso en donde hacíamos con gusto, con orgullo, pues yo no digo labor de apostolado porque sería muy petulante decirlo, pero contribuíamos a la formación de nuevas generaciones con una cultura de valores. Había valores de responsabilidad, de respeto, de honestidad. Esto se fue perdiendo y yo pienso que desde a mediados de los 90s el gobierno entendió que tenía que destinar más recursos a las universidades y empezaron a llegar más recursos y programas, y en ese momento los administradores de la universidad se dieron cuenta que tenían unas enormes sumas de dinero y dijeron, bueno, aquí es un momento para empezar a medrar sobre ese enorme monto de recursos. Yo insisto, la universidad dispone de cerca de 2,300 millones de pesos al año, cuando antes batallábamos pues para la compra de los insumos básicos de limpieza, de lo que fuera, porque no había presupuesto. Entonces tenían que hacer cosas honoríficas, vincularse con los empresarios, vincularse con la sociedad, pues para obtener recursos para sobrevivir. Pero hoy los directivos viven en una torre de marfil, usufructuando el enorme monto de recursos que tiene la universidad y descuidan por completo los procesos de mejoría de la educación. Cuando se contratan maestros porque han sido amigos o porque han sido apoyos políticos como estudiantes, terminan su carrera, inmediatamente se les ofrece una cátedra, no han salido al foro, no han sido practicantes, no conocen el mundo real, y entonces en ese momento el proceso docente empieza a decaer, como de hecho sucede. Tener un grupo de jóvenes egresados no se selecciona. Cuando dice la ley orgánica hay que boletinar y concursar plazas para que vengan de donde sea las gentes capaces, ¿no? Lo que estamos haciendo es a nuestros amigos, a nuestros apoyadores les damos clase, y en materia investigativa sin recursos no se puede hacer nada. En materia de vinculación pues estamos totalmente separados de la realidad. Bueno, aquí nos llega otro mensaje. Señor Guevara,
Leí esta mañana, dice en la prensa, que un aspirante a rector dice que los directores deberían o debieron pedir licencia para poder contender por la rectoría. ¿Qué opina, don Jesús? Pues la ley orgánica establece que para poder contender por el puesto de rector se tiene que pedir licencia, pero yo insisto, esta disposición ya es obsoleta. La reforma política de la Constitución, con el propósito de garantizar, y somos un organismo público descentralizado, pero somos un organismo público, y nuestros funcionarios en la universidad son funcionarios públicos. Entonces ellos debieran acatar tanto a lo que establece la Constitución federal como la Constitución estatal, con el objeto de constituir un verdadero piso parejo para todos los contendientes. Ellos tendrían la obligación de renunciar 6 meses antes o 3 meses antes, dependiendo de qué constituciones a la que se adscriba uno. En nuestro caso, esperaríamos que cuando menos 3 meses antes hubieran renunciado y dejaran el control de todos los mandos que tienen ahorita sobre consejeros, maestros y alumnos, y como digo yo, se treparan al ring de la democracia con el propósito de hacer una competencia pareja, pero sobre todo que existieran normatividad que permitiera ese proceso. Nosotros le solicitamos al rector que en cada campus de la universidad se nos permitiera el tiempo suficiente para acudir a hacer debates, que se abrieran un proceso en donde el Instituto Estatal Electoral formara parte de una comisión electoral que normara los procesos, que no queden así con la discrecionalidad con la que están, en donde los directivos dicen cómo, cuándo y qué es lo que van a hacer. Eso nos elimina por completo a las gentes que no tenemos el mando de todos los recursos que ellos tienen, recursos de presión. Entonces, yo creo que debieron haber renunciado, pero insisto, sería inequitativo y ante todo antijurídico que se suban al proceso porque ellos están controlando el proceso de selección. Jesús, ante esta circunstancia, la aspiración de Jesús Robles Villa se mantiene. Preguntaban ahorita si ya se había registrado o si piensa registrarse como aspirante a la rectoría. Bueno, dado lo perentorio de los plazos para el proceso de registro, yo tengo que cumplir con los requisitos que establece la convocatoria, y son una serie de requisitos en donde tengo que entregar pues documentación que compruebe que yo no soy, por ejemplo, que no he sido rector, porque ya no es posible ser rector en 2 ocasiones, que no sea uno ministro de culto, que no esté en el ejército, que no sea funcionario de algún partido político, que no ocupe un puesto de elección popular. Pues esto los tengo que cumplir pase lo que pase, porque si no, yo me quedaría fuera del proceso electoral. Bueno. Ahora, yo tendría que a su vez buscar pues un consejo técnico de alguna de las facultades que me proponga. Pero, ¿por qué? Porque no tengo más bien la garantía de que mi propia facultad no va a ser posible, porque está el proceso controlado por quien no debía estar contendiendo ilegalmente en esto. Pero eso no implica que yo no impugne jurídicamente todas las violaciones a mis derechos electorales dentro de la universidad. Eso tengo todo el derecho de impugnarlo, porque si no, simplemente quedaré fuera por un proceso en donde jurídicamente se ignoran mis derechos y ni siquiera se toman en cuenta. Bueno, ha trascendido el criterio y la opinión de Jesús Robles Villa que las bases para la auscultación al rector no contemplaron ni contemplan derechos humanos establecidos en la Constitución, además de que están fuera de las reformas electorales, por lo que continúa la propuesta de impugnar la convocatoria. ¿Qué plazos hay para hacerlo? ¿Qué plazos hay? ¿La va a impugnar? Huelga decir que la opinión de mucha gente que le tiene un amor a la universidad y un gran respeto a la universidad están de acuerdo con Jesús Robles Villa. Bueno, pues agradezco ese apoyo y de verdad que sí lo necesitamos, la universidad lo necesita en este momento. Los procesos de impugnación es un tecnicismo jurídico, y estos pueden hacerse antes de iniciado el proceso electoral,
durante el proceso electoral que se inició con la publicación de la convocatoria y culmina con la votación para rector, que tendría que ser en un máximo, como hemos visto aquí, de 10 días. Y luego hay un proceso posterior a la elección en donde también se puede impugnar en los 3 casos por violaciones al procedimiento. Yo insistí en que yo le solicité ir al rector que instalara en sesión permanente al Consejo Universitario, que es el único órgano que está autorizado para reglamentar y resolver todos los vacíos que existen en este momento en la convocatoria. Existe una cantidad enorme de vacíos y los dejan abiertos pues para que puedan operar con lo menos con laxitud y con discrecionalidad los directivos. Entonces, yo voy a impugnar, pero claro que voy a cumplir con los requisitos, porque en el caso de que el amparo no fuera admitido o no se suspendiera el proceso electoral, pues tendrían que, aunque fuera en forma inequitativa, contender por el proceso electoral, y claro que trataré de encontrar un consejo técnico que me proponga y ser elevado al consejo universitario para ser considerado en el proceso de conformación de la terna y luego posteriormente en el proceso de elección. Muy bien. Aquí llega otro mensaje. Señor Guevara, pregúntele a don Jesús qué tanto influyen las situaciones partidistas en la convocatoria y qué tanto influyen en la elección. Pues aquí de nuevo habría que hacer una distinción. Históricamente, la situación partidista en la universidad ha sido un bastión del poder y del partido político en el poder, y hasta este momento pues se sigue viviendo lo que yo le llamo la cola del dinosaurio. ¿Y por qué digo esto? El 5 de junio de 2016 hubo lo que yo le llamo en materia política un temblor trepidatorio, oscilatorio de 10 grados, se derrumbó el aparato, la gente, el pueblo estaba harto de los procesos de abuso, de corrupción, y se dio ese cambio. Pero en la universidad subsiste lo que yo le llamo el síndrome de Estocolmo académico. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo académico? Bueno, quienes hemos vivido procesos dramáticos de secuestro, sabemos que finalmente el secuestrado, cuando es tratado con más o menos migajas, vamos a decir, de buen trato, empieza a desarrollar por aquella persona que le da ese buen trato, pues un ánimo de dependencia. Yo digo que los profesores universitarios que viven el síndrome de Estocolmo dicen, pero si así ha sido siempre, ¿por qué tiene que cambiar esto? Yo digo, en México no es un país en donde el derecho consuetudinario sea una forma de generar derechos, porque si así fuera, pues robar sería ya un derecho, robar no sería delito, o violar la ley sería un derecho, no un delito, pero eso sigue siendo aquí. Entonces, el partido político en el poder ha hecho un bastión de la universidad, pero hoy necesitamos que eso desaparezca, necesitamos que se libere la creatividad de los investigadores, la modernidad de los docentes. Hoy las empresas del milenio nos están exigiendo profesionistas para las empresas del milenio. Hace poco tuve una entrevista con los empresarios y ahí narran la carencia absoluta y la falta de vinculación entre el profesionista que reciben. Por ejemplo, decimos que tenemos una universidad que está en proceso de internacionalización. Cuando nuestros estudiantes no hablan inglés, nos piden los empresarios, oiga, necesito que los estudiantes hablen inglés porque tenemos operaciones de exportación y de importación y no podemos seguir operando cuando ni siquiera pueden escribir. Y algún empresario nos dijo, oye, puse a un estudiante para que me tramitara con un agente aduanal y a los 10 minutos me habla el agente aduanal, oye, ¿qué es lo que quieres? Porque estoy recibiendo aquí una serie de mensajes así en claves con palabras curiosas. Bueno, pues es la forma en la que la juventud se comunica a través de las redes sociales, pero una empresa pues necesita una mayor formalidad y tenemos que enseñar a los estudiantes, a nuestros profesionistas, a comunicarse adecuadamente en español, ya no en inglés, en español simplemente. Necesitamos que aprendan a hacer cosas, a resolver, que aprendan a aprender. A veces lo que aprenden en 5 años es obsoleto, ya no están en el mercado. Necesitamos que estén constantemente estudiando. Hoy en la red de la supercarretera de la información pueden formarse en forma autodidacta, pero necesitamos desarrollar eso. Muy bien. Bueno, nos llegan más mensajes. Señor Guevara, yo no soy universitaria, pero aporto voluntariamente a fuerza, cuando me cobran el predial, dice, a la universidad.
se rasgan las vestiduras porque la UACH es una panacea de riqueza y no luchan para apoyar a la comunidad universitaria, sino para beneficiar sus intereses personales. Mi nieto pagará cerca de 20,000 pesos